Hola, bueno, en esta oportunidad pedí la colaboración a Tomás y Cecilia, alumnos particulares míos. Vamos a leer la consigna del problema que dice: calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El triángulo. No. A ver qué dice. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30. La altura del árbol. Bien, tenemos que calcular entonces la altura. ¿Qué datos tenemos acá? Ángulo de 30 grados. Tenemos un ángulo de 30 acá. ¿Qué más? Y 10 metros. ¿10 metros? Claro, De un lado dice que nos acercamos. Claro. ¿Les parece de qué manera podemos nosotros bajar esos datos para que sea más fácil entender o leer un gráfico? A través de un gráfico. Entonces, voy a suponer acá un arbolito. ¿Y dónde ubicaríamos? Me dice la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa. ¿Dónde ubicaría un punto? Yo, por ejemplo, acá. Me dice que yo de acá miro la copa del árbol bajo un ángulo de 30 grados. ¿Dónde iría ese ángulo de 30 grados? ¿Dónde está parado? Acá. Bien. 30. Después me dice que me acerco 10 metros. Entonces, hago este movimiento, me aproximo acá 10 metros. Y ahí se forma un ángulo de 60 grados. ¿Qué pasa? Si yo estoy mirando el árbol a esta distancia, si yo me acerco, tengo que levantar más la cabeza. Entonces, obviamente el ángulo va a ser mayor. Entonces, ¿dónde ubicaríamos ese ángulo de 60? Más adelante. Más cerca del árbol. Bien. Acá. Listo. ¿Qué se formó en este gráfico? Dos triángulos. Dos triángulos. Tenemos dos triángulos. ¿Qué tipos de triángulos son? Uno es rectángulo y el otro oblicuo. oblicuo. Bien, un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. ¿Qué estuvieron viendo ustedes sobre triángulos rectángulos? A ver, ¿qué teoremas, fórmulas, qué se acuerdan de triángulos rectángulos? Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras, por ejemplo? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado del cuadrado más al lado del cuadrado. Bien, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, dicho de otra forma. Está. Ahora, hice acá un triangulito para que lo trabajé más chiquitito. ¿Qué otra cosa saben ustedes sobre triángulos rectángulos? ¿O qué otras fórmulas estudiaron? Socatoa. Bueno, las fórmulas trigonométricas que ustedes las identifican con So, K y Toa. Bien. Ahora, si yo trabajo con el triángulo oblicuángulo, ¿qué aprendimos de triángulos oblicuángulos? Los teoremas del seno y teoremas del coseno. Tenemos teorema del seno y teorema del coseno, que es lo que ustedes vieron anteriormente, o sea que esto nos acordamos bien la fórmula. Ahora, pregunto, tengo que averiguar esto, ¿no es cierto? La altura. Con los datos que tengo acá en el gráfico, ¿puedo trabajar? Acá estaríamos parándonos en el triángulo rectángulo. ¿Me alcanzan los datos para calcular ya la altura de este árbol? No. Entonces, ¿qué podríamos llegar a hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, si yo averiguo un lado más. ¿Puedo trabajar con el socatoa? Bien, puedo trabajar con las fórmulas, alguna de las fórmulas de trigonometría. O sea que yo Pitágoras por ahora lo voy a descartar. Para esto sería nuestra hipotenusa. Yo la voy a identificar con una H mayúscula. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular esa hipotenusa? Calculando los triángulos. ¿El triángulo oblicuángulo? Bueno, puedo usar el triángulo oblicuángulo. ¿Me alcanzan los datos para seno o para coseno? Lo único que tengo de este triángulo oblicuángulo es un lado y un ángulo.
Entonces, a ver, ¿qué otra propiedad nosotros conocemos? Ya no importa si el triángulo es rectángulo, si es oblicuángulo, cualquier triángulo. ¿Qué propiedad conozco sobre ángulos? Que Por la ejemplo. suma de sus ángulos interiores suma 180 grados. La suma de ángulos interiores es 180. Ahora, acá, tengo un ángulo de 30. Tengo dos ángulos desconocidos. ¿Cómo puedo descubrir el otro ángulo que me falta? El 60 ese sería adyacente. Adyacente, perfecto. El ángulo adyacente forma, o sea, estos ángulos al ser adyacentes suman 180. O sea que ¿cuánto valdría esto? 120. 120 grados. Ahí está. Por lo tanto, tenemos 120, este otro de 30. ¿Cómo podemos calcular este otro? 120 más 30 es 150. Ajá. Y lo Por que lo tanto, falta. el ángulo de arriba va a medir 30 grados. Porque, ¿qué hiciste? Le vas a restar a... A 180. 180. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el valor del otro ángulo. Con estos datos que tenemos ahora, ¿podemos aplicar alguno de estos dos teoremas? Sí, ¿Cuál, por ejemplo? el de seno. El de seno. A ver, ¿cómo armamos el teorema del seno con estos datos? ¿Qué me dice el teorema? Vamos a partir del 10, bien. 10 metros. Sobre Seno de 30 grados. seno de 30 grados, porque tiene que ser el seno del Ajá, ángulo ok. opuesto al lado. Va a ser igual a cualquier otro lado, que acá, ¿cuál es el lado que me interesa? Dijimos la H de la hipotenusa. Ajá. Sobre Seno de 30 también. también El otro. seno de 30, bien, seno de 30. Listo. Si nosotros hacemos acá la resolución, me quedaría que seno de 30 por hipotenusa va a ser igual a 10 metros por seno de 30 grados. Como yo, ¿qué tengo que despejar de acá? La hipotenusa. ¿Qué puedo hacer? Multiplico. Vamos a hacer pasaje de término para que nos quede sobre seno de 30. Y se tacha los dos senos y queda 10 metros. Bien, se simplifican, o sea que, vamos a pasarlo acá, esa hipotenusa va a ser igual A 10. a 10 metros. Ya tenemos un dato más que importante porque sabemos el lado que nos faltaba para poder aplicar qué cosa. La fórmula trigonométrica. Las fórmulas trigonométricas. Entonces, conozco hipotenusa, conozco un ángulo y necesito calcular esto que sería la altura. ¿Qué fórmula es la que me sirve? ¿De seno, coseno o tangente? A ver, vamos a pararnos acá. Tengo el ángulo respecto al de 60, por ejemplo. Tengo el ángulo de 60 y tengo hipotenusa. Coseno. ¿Por qué el coseno? Porque esto es... Sí. Perdón. Fíjate acá. Tenés el ángulo de 60. Tenés la hipotenusa tenemos en seno y en coseno. Ahora, ¿qué tenemos que averiguar? El La opuesto. altura. Acá sería el opuesto, entonces, Seno. el seno. Bien. Seno, vamos a hacer acá arriba. ¿Cómo formamos la fórmula acá? Seno de 60 grados es igual a... Opuesto sobre. ¿Quién sería el opuesto acá? La altura. La altura sobre, La hipotenusa, que es Hipotenusa. 10 metros. dijimos Ajá. que era 10. 10 metros. Entonces acá podemos despejar la altura, va a ser igual al seno de 60 grados por 10 metros. ¿Me puedes calcular, por favor? Seno de 60 por 10. 8,66. 8,66 metros es la altura del árbol. Ahora pregunto, si yo hubiese querido trabajar, en vez de trabajar con el seno, ¿podría haber trabajado con el coseno? Sí. Pero necesito Pero tener necesito tener el dato
De arriba del opuesto. Del otro Del- ángulo. Ajá, del otro. Bien. ¿Y cuánto valdría este otro ángulo? Si el ángulo de la altura valdría 60 porque es un ángulo rectángulo, un triángulo. 30, ¿no es? Este de acá, ¿cuánto vale? Ese 90. Bien. ¿Cómo puedo deducir el otro valor? Restándole 180 la suma de eso, ¿no? Ajá. Entonces, sería 30 grados. bien. Bueno, entonces, con esos valores estamos en condiciones de trabajar con la fórmula de coseno. Y así vamos a llegar al mismo resultado. Después ustedes, como verificación, pueden tratar de resolverlo y van a ver que van a llegar a 8,66 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a borrar acá? Les pido que traten de tomar otro camino. Puede ser tomando todo el rectángulo como si fuera un solo triángulo. ¿Qué rectángulo? Si no tenemos ningún rectángulo, Tomás. A ver, tengo acá. A ver, ¿dónde está el rectángulo? No, perdón, el triángulo, como que si fuera un triángulo Ah, rectángulo. bien, te entendí igual. A ver, acá tenemos 90 grados. Acá estamos 30 y 60. Listo, se entendió. Entonces, tomo todo el triángulo, me decís. Sí. Y si tomo todo el triángulo, ¿qué planteo se te ocurre? A ver, tengo que calcular la altura. Si yo tomo todo el triángulo, a ver, voy a tapar esta línea de acá, me quedaría esto. Tengo un ángulo de 30, acá tengo mi ángulo recto, tengo que calcular la altura y esto dijimos que es 10 metros. ¿Sí? O sea, hasta acá es 10 metros, pero me estaría faltando un pedacito acá. Este pedacito, ¿qué podría ser? ¿Cómo lo podemos representar? Como una incógnita. Como una incógnita más. X. Bien. Todo esto, entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo represento todo ese lado? 10 más X. 10 metros más X. Todo ese lado vale eso. Teniendo este dato que es importante, tenemos un ángulo y un lado que vale 10 más X. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué fórmula conocida ya podemos usar? Tangente. La tangente, ¿por qué podemos usar la tangente? Tenemos la tangente de qué ángulo? De 30. Igual al Tangente a la de altura. O a Ajá. Sí. O. Opuesto es la altura. Bien. Sobre Sobre 10 más X. 10 más X, que sería mi adyacente. Fíjense, ¿qué nos pasa en esta fórmula? ¿Podemos calcular en forma directa? No, hay que hacer igualación. ¿Por qué igualación? Porque tenemos la incógnita. Claro, él está asociando con sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, pero el problema es que tenemos una sola ecuación acá. ¿De dónde tomamos el triángulo más grande para sacar esta ecuación? ¿De dónde podemos sacar la otra? Con el triángulo rectángulo más chico. Bien, con el más chico, que sería este de acá. Entonces, ¿cómo plantearíamos la tangente? Tangente de 60. 60 grados igual a, acuérdate que tenemos que trabajar con el opuesto, Ajá. la hipotenusa de nuevo, sobre adyacente. ¿Quién sería acá el adyacente? X. X solita, bien. X solita, esto es adyacente. Entonces, fíjense que de esta forma ustedes pueden armar un sistema de ecuaciones a través del método de igualación, por ejemplo, que también ya lo estuvieron trabajando, puedan llegar al cálculo. Primero, ¿qué van a calcular? La X. Primero X, y teniendo el valor de X ya van a estar en condiciones de hallar la altura. ¿Sí? Esto ya lo vieron también en clases anteriores. ¿Quedó alguna duda? Vieron que no es tan difícil. O sea que ustedes pueden integrar todos los temas que estuvieron dando en las clases, los pueden aplicar en un solo problema. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno.